Buen día. Buen día, no sé si me escuchan. Buen día, sí, sí. ¿Están conectados por allí? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, voy a tomarles lista, así me voy relacionando caras con apellidos. Me dicen por favor si los apellidos están mal. Aguirre Milagros, Albornoz Graciela. Sí, yo, Albornoz está, claro. sí. Arata, Sofía, Arce, Cornejo, Bautista Álvaro. Presente. Arce o Bautista. Arce. Arce Cornejo. Bautista Álvaro, Velasco Kevin, Bernodó, Cagni Rodríguez, Campos Santiago, Capitani Lautaro, Cardoso Pablo, Casalí, Córdoba, Presente, Córdoba. Profe, Córdoba sí. Sí. Perfecto. profe, Aguirre Sí. también. Aguirre también. Sí, Aguirre, pero Aguirre, ¿cuándo te nombré a vos? ¿Entre las primeras? Primero, No. sí, Aguirre Milagros. sí. Díaz, Danila, Ailín, Etcheto Ariana, Jiménez Carlos, Larrea, Lerana, López Balbuena, Maineri, Marola, Martínez Uriarte, Mendoza, Morales Juan Cruz, Nogués, Orlando Luis, Profe, Panebian, sí, recién nombró a Marolia, estoy acá. Marolia Juan. Perdón, estaba el Perfecto. micrófono apagado, entonces no llegué a decir No, está presente. bien. Panebianco, Peñasola, Piccioni o Piccini. Piccioni acá, Piccioni. Piccini. Lo que pasa es que la lista que nos dieron, los nombres, si ustedes vieron, la impresión es terrible. Potter, Rivas, Rogers. Presente. ¿Quién? Presente. Potter, Jessica. Potter y debe ser Roger, Ludmila. Sí, yo también. Ruiz de Arcadi, Ruiz Silvana. Acá, profe. ¿Quién acá? Que no puede. Ruiz, ¿quién? Silvana. Sí. Sánchez Maximiliano. Sánchez Paloma. Telo Gutiérrez. Torrisi. Usay, puede ser, de Salazar. Velarde. Zárate. Buenos días, presente, doctora. Profe Velarde presente. Buen día. Bien. Presente. A Buenos ver. días. Profe, ¿Quién? a mí me nombraste. Zárate. Zárate Sandoval. Sí, Presente. Jazmín. Sí. Sí. Agustina Loce, ¿y a quién más no nombré? Loce. Profe, a mí no me nombraste mal. Una pregunta, Agustina Loce. ¿Vos sos del plan viejo? No, del 2018. Qué extraño Capaz, que no estés en lista. porque dijo López, capaz que está borrado, pero es Loce en realidad. Loce Agustina, tenés razón. Loce, muy bien, perfecto, muy bien. Gracias. Profe, Alguien más, muy bien, alguien más me dijo una vocecita yo, profe, buen que día. no. Buen día. Juan Cruz No Morales. eras vos no era vos la vocecita, pero me pensé que era una chica. López, perdón, no te escuché. Juan Cruz Morales. Morales, Juan Cruz. Perfecto, acá está. Yo había dicho que no sé, que dijiste mal mi nombre. ¿Quién sos? Sí, Briana Acá te- Bernaudo. acá estás, Briana. ¿Alguien más? Hay Bueno. 3 personas en el chat, profesora, que están dando asistencia en el chat. Ay, a ver, gracias. ¿No tienen micrófono, no tienen cámara o qué pasa con...? A ver.
Bueno, se me pasó. ¿Quiénes son? Casali. Todos tienen micrófono. Ahora tenemos que hablar de eso porque los exámenes van a ser virtuales. Lerana. Todos están Lerana Morena está. Y Nogués presente. Todos están en condiciones con cámara y con micrófonos para rendir. Si no nos los hacen saber, por favor, por privado o por donde ustedes quieran, porque, por ejemplo, Córdoba, que acá está, Nogués y Juan Cruz Morales, ¿por qué no les veo la cara? No tienen cámara, no tienen... Necesitamos vernos, chicos, si no, así... Otra cosa, preguntaban ustedes hasta qué unidad era, ¿verdad? El examen. Esto yo lo dije, uno se da cuenta a través de esas cosas quiénes son los alumnos que están en clase y quiénes no. Y cuando digo estar, no solamente es que están acá, sino que también están con la mente. Yo les dije la semana pasada y les digo en cada vez, todavía no sabemos bien hasta qué unidad. ¿Por qué? Para mí es fácil decir, mire, entra hasta tal unidad. Depende de los temas que demos, ¿bien? Supónganse, en general, para el primer parcial, habitualmente llegamos a dar hasta la unidad 8, incluida. Para la segunda parte de la materia siempre se ve cada poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El cuatrimestre pasado nosotros dábamos clase todos los días tenían los alumnos, feriados, lo que sea, todos los días, entonces llegamos cómodamente hasta la unidad 8. Ahora, en general, por ejemplo, la unidad 7, derechos políticos, no sé si llego a darla toda. Para mí es fácil decirle, miren, yo doy 2 puntos y ustedes estudian el resto. Pero en general, acá en esta comisión no hacemos así. Tomamos en el examen los temas que damos. No sé si soy clara. Entonces, de mínima, ustedes tienen hasta la unidad 8. Calcúlenle hasta la unidad 8. A lo sumo después le iremos sacando temas. ¿Sí? ¿Soy clara en eso? Bien, y de ahí ustedes me dirán, bueno, pero tal unidad no se vio. Yo creo que todos vamos avanzando, creo que tanto Oscar como Diego fueron dando la unidad 1, la 2, la 3, ya más o menos sabemos qué unidad da cada uno, ¿bien? Después somos honestos entre nosotros en decir, mira, yo este tema no lo di bien, o este tema yo no llegué a darlo bien, sobre todo porque son temas muy importantes, este no se abordó, entonces no nos mentimos entre nosotros, no decimos que damos un tema hasta los fallos, ya sabemos todo lo que damos, ¿bien? Entonces, ¿hasta qué tema, hasta qué unidad? Hasta la unidad que se llegue a dar, ¿sí? Ahora bien, insisto, en principio sería hasta la unidad 8, incluida, derecho federal, si es que el doctor Pagni la suele dar, llega a darla, ¿bien? Y si no, de ahí para arriba, la unidad 7, no sé si llego a darla toda completa. Si no la llego a dar toda completa, pues entonces diré qué temas no entran. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra Profesora, cuestión? Sí. ¿estilan hacer alguna reunión de repaso, o no se estila? La clase mía es la anterior el jueves, ¿bien? Ese día yo lo dejo como clase de repaso. Pero clase de repaso ustedes ya tienen que tener la materia vista. Claro, sí. Lo que hacemos es repasar, ¿bien? Lo que hacemos es repasar. Sí, gracias. ¿Sí? ¿Qué más? Jazmín, vos dijiste que ibas a tener la cámara encendida y ahora no te veo. El tema de quiénes tienen que rendir antes. En general, bueno, no hay inconveniente. Todos quieren rendir primeros y después los que están en sala de espera se quejan porque tienen que esperar y no pueden rendir primeros. A ver, de hecho, acá se emiten certificados el año pasado, cuatrimestre pasado, desde la facultad, para aquellos que tenían que rendir examen, porque de hecho les tienen que dar el día de examen, ¿sí? Ahora, después vemos las condiciones particulares de cada uno, por qué no pueden rendir o cuáles son las condiciones de trabajo por las cuales no se le dan, ¿bien? Después también veremos con quién rinde cada alumno, porque no rinden todos con todos, ¿sí? La mesa se divide, entonces eso después se va viendo más sobre la marcha. De todas maneras, Jazmín, vos específicamente, si no podés solicitar el permiso por lo que fuere, bien, nos lo hacés saber después por privado, cuáles son las circunstancias por las cuales en el trabajo no te permiten a vos rendir o esperar tu turno. Porque en general a todos quieren rendir primero, o no quieren estar toda la mañana esperando. Igualmente los exámenes son muy ágiles, pero bueno,
todos quieren llamarse con la letra A, porque empezamos por lista, aunque no siempre empezamos por lista, ¿eh? No siempre seguimos el orden de lista. Yo muchas veces les doy prioridad a los que cursaron, les doy prioridad a los que se motivaron, a los que me mostraron las caras, yo les tomo primero, porque sí, es una cuestión de respeto mutuo. ¿Bien? Entonces, por eso les insisto, a veces hasta el hartazgo, participen. Ustedes verán, yo tomé listas, son mínimos, ni un tercio de alumnos están acá. Ese día se presentan todos. Entonces, para mí vale más uno que estuvo en clase, ¿sí? No es lo mismo Graciela Albornoz que un alumno que nunca estuvo, que tiene todo ausente. Y bueno, no, porque Graciela hizo el esfuerzo de venir, encender la cámara, presentarse, ¿sí? Es un esfuerzo. Bien. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo más? Bueno, yo les voy a dejar a ustedes un trabajo que tienen que hacer, que lo van a tener que entregar, les voy a luego poner en el grupo la dirección de mail para que ustedes me lo envíen una semana antes del examen, ¿sí? Yo tengo que tener como mínimo, tengo que tener el trabajo para poder leerlo, ¿sí? Y para que ustedes puedan rendir. Los trabajos son obligatorios. Cuando el doctor García Arena o Pagni le piden trabajo, no es que rindo, lo presento si quiero. Alumno que no presenta el trabajo no puede rendir el examen. ¿Sí? ¿En qué consiste este trabajo? Bueno, ustedes tienen que hacer un desarrollo que corresponde con la unidad, con el artículo 36, el punto que estábamos tocando la semana pasada, que habla de la defensa de la democracia y el sistema institucional, que es el desarrollo de una serie de leyes que se dictaron en el año 1987, que habla de la obediencia debida y el punto final. Bien, y esas leyes que fueron muy cuestionadas, ustedes tienen que relacionar, o sea, en principio decir de qué se trata la ley, cuáles son los aspectos fundamentales y cuál fue el derrotero que siguieron. Cuándo fueron declaradas inconstitucionales, cuándo fueron derogadas, y que vayan transitando todos esos periodos. Y también quiero una opinión personal, ¿sí? No solamente que sea que voy a Google, busco una monografía que ya me hicieron, no, sino que haya una elaboración personal, una opinión de ustedes a la luz de todo lo que hablamos y que hoy vamos a terminar de hablar del artículo 36. Las leyes de obediencia debida y de punto final, ¿sí? Explicar qué son, y no se olviden que cuando abordamos esto, tienen que hablar siempre del contexto histórico, porque por algo se sancionan esas leyes, por algo luego se derogan, por algo se declaran inconstitucionales. Bien, y fíjense ustedes que acá participan los tres poderes, el ejecutivo cuando las dicta, el Congreso cuando las deroga y el judicial cuando las declara inconstitucionales. Bien, entonces luego les presento, les indico la casilla de mail, de correo, para que ustedes me lo envíen, una semana antes del parcial, ¿sí? Bien, si van teniendo consultas o dudas, después me van preguntando. ¿Seguimos? ¿Alguna otra pregunta, algo? ¿No? Bien. Nosotros habíamos llegado, que ustedes tenían que ver hoy, el tema de los indultos, ¿verdad? Se comprendió todas las características del artículo 36. Nosotros habíamos llegado, creo que hasta que las causas o las acciones eran imprescriptibles. Eso lo vimos, ¿verdad? Bien. Fíjense ustedes que la última parte del artículo 36, del gran primer párrafo del artículo 36, ¿estás por ahí, Bautista Nogués? Lee, por favor, la última parte del artículo 36. Lo que sigue luego de que habla de que las acciones son imprescriptibles. ¿Nogués? ¿Estás? ¿No? Pero yo creo que está, me había dado presente, ¿verdad? Bueno, evidentemente no. Sí, ahí bueno, está, profe. ¿A dónde Estoy. está? Acá. La última parte de todos los ciudadanos tienen el derecho. Esa parte. Sí. Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerzas enunciados en este artículo. Atentarás. Perfecto. No, hasta allí. Gracias. Este es un derecho político. Bien, es uno de los derechos que nosotros vamos a ver cuando abordemos la unidad
de derechos políticos, la unidad 7. ¿Qué es el derecho de resistencia? Acá nos está refiriendo a una resistencia física. De hecho, los que estudian por Quiroga Lavie van a ver que él menciona que es un derecho de aplicación mediata, no inmediata. ¿Por qué? Insisto, cuando estamos hablando de derecho de resistencia, no estamos haciendo referencia a una resistencia física en el momento, ¿sí?, de cuando se produce ese quiebre institucional, cuando entra esa fuerza, cuando usurpan los cargos, ¿sí? No estamos hablando acá de tomar las armas y de resistir también a través de actos de fuerza, sino que más bien se refiere a un derecho de desobediencia. ¿Y por qué es de aplicación mediata? Porque se está refiriendo a qué? Cuando se supere, ¿sí?, esa situación irregular de quiebra institucional, de un gobierno ilegítimo, cuando recuperemos el normal desenvolvimiento de las instituciones, cuando venga un gobierno legítimo, todos aquellos actos y todas aquellas personas, ¿sí?, o bienes que se vieron afectados por las decisiones que tomaron estos gobiernos de facto, ¿sí?, van a ser analizadas a la luz de la vigencia de la Constitución. Pongo un ejemplo. Supónganse personas que fueron perseguidas, que tuvieron que exiliarse, que fueron encarceladas, que se les inició alguna causa, ¿sí?, porque no querían acatar las pautas, las reglas, las normas que eran dictadas por estos gobiernos o por estos gobernantes ilegítimos, ¿bien? Si fueron desapoderados de sus bienes, lo que fuere. Pues bueno, en ese momento ellos, por supuesto, van a ser exiliados, o van a ser expulsados, o perseguidos, o encarcelados, o demandados, lo que fuere. En ese momento lo pasan, ¿bien? Lo viven. Pero una vez que se termine ese gobierno ilegítimo, que se recupere el normal desenvolvimiento de las instituciones, todos esos hechos, todos esos actos de persecución, de encarcelamiento, de desapoderamiento de bienes, lo que sea, va a ser analizado a la luz de este derecho de resistencia. ¿De resistencia a qué? A decisiones y a actos, ¿bien?, tomados por este gobierno ilegítimo. Insisto, no es una aplicación de fuerza inmediata de resistirme a no acatar desde lo físico, desde que yo desobedezco, ¿bien?, o de que hago una contramarcha o lo que fuere. No se trata de eso, se trata de algo jurídico. Y por eso dice Quiroga Lavie que es de aplicación mediata, porque en el momento si se ordena que sea detenido, o que sea demandado, o que sea perseguido judicialmente, o que deba irme del país, en el momento debo hacerlo, o sea, no tengo otra forma de negarme, ¿bien? Pues entonces, o soy desapoderado de bienes, ¿bien?, o obligado a realizar determinadas contribuciones. En ese momento yo tengo que vivirlo. Ahora, después, cuando viene nuevamente el advenimiento institucional normal, pues ahí sí, todos esos actos van a ser analizados de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución, porque nunca perdió vigencia. Recuerden que pierde imperio, pero no vigencia. ¿Soy clara con esto del derecho de resistencia? De allí insisto que las características sean fundamentalmente que no es de aplicación inmediata, ¿bien?, o en forma mediata, como dice Quiroga Lavie, y no se habla de una desobediencia o resistencia física. Bien. A ver, ¿qué me pueden decir ustedes, Potter, Jessica, del tema de los indultos? ¿Qué es lo que analizaste en relación a los indultos? Jessica es otra que no tiene cámara. ¿Está Jessica? Ustedes me parece que encienden la cámara, el audio y se van, ¿o no? Se van a hacer algo mejor. Bueno, Jessica, Potter tampoco. Peñasola, Valeria. ¿Alguien que quiera hablar de los... Peñasola, ¿conoces el tema? ¿De los indultos? Profe, yo le puedo contestar algo, Graciela. Ahí estoy, pero ya estoy, Graciela. Valeria está esperando, no sé si me escucha, si no.
Yo escucho todo cortado. Va, no sé si me escucho. Sí, yo sí te escucho. A ver ahí, profe, porque no. En relación al tema de los indultos, ¿qué fue lo que pudiste ver o analizar? Los indultos otorgados durante el gobierno de Menem. Eso no lo vi, profe, sinceramente. ¿Alguien lo vio, aparte de Graciela? A ver, Agustina. Bueno, el indulto hace referencia en sí a un perdón que le otorga el órgano a las personas que tienen una sentencia firme, y durante el gobierno de Menem le dio el indulto a varios miembros de la Junta que estuvieron durante el gobierno de facto. Bueno, eso. Que después igual... ¿Solo a miembros de la Junta? No, o sea, a miembros de la Junta y además sí, a otras personas también que estaban también en el gobierno de facto, pero no eran miembros, sí. Pero no solo de la Junta, sino que también a personas que habían cometido actos de atentados contra la humanidad, o sea, contra el resto de los ciudadanos, los que eran llamados guerrilleros, de los dos bandos se indultó. Sí. De los dos bandos se indultó. ¿Y qué nos podés aportar, Graciela? Por ejemplo, que también indultó al ministro de Economía de ese momento, que era Martínez de Hoz. Martín. Pero, ¿qué es lo perfecto? ¿Qué es lo importante de los indultos? Agustina nos dijo que era un perdón, ¿verdad? ¿Qué órgano confiere? Estamos en este caso hablando de un delito federal. ¿Qué órgano confiere ese perdón? La autoridad competente. ¿Cuál es la autoridad competente? Lo di la clase pasada yo. ¿Cuál es la autoridad competente? El presidente indulta. El presidente en delitos federales y los gobernadores, lo dije yo la clase pasada. Bien. Perdón. ¿Y qué pasaba? ¿Dónde estaba el tema? ¿Cuál es el tema de la inconstitucionalidad? Porque en definitiva fueron muy cuestionados y fueron finalmente declarados inconstitucionales. ¿Por qué fueron declarados inconstitucionales? ¿Qué es eso lo que ustedes tienen que estudiar? ¿No se podía indultar delitos de lesa humanidad? No. ¿Por qué? Eso lo decís, Agustina. Supongo, no sé. No, ¿sabés por qué te pregunto? Porque pensé que me ibas a decir porque estaba el artículo 36. A lo que te iba a decir, ojo, que en principio no estaba, porque fue antes, pero acuérdense ustedes que aunque el indulto hubiera sido posterior, ¿a partir de cuándo se aplica este artículo 36? A hechos, actos, situaciones que ocurrieron a partir de cuándo. De 1994. ¿De qué mes? ¿Cuándo tiene vigencia la Constitución? No, porque es importante, ¿entienden? A partir de agosto, del momento en que se jura la Constitución, a partir de agosto de 1994. Porque la ley no se puede aplicar en forma retroactiva. ¿Comprenden? Solo se aplica la ley penal en forma retroactiva cuando es más beneficiosa para la persona en cuestión, el imputado, el condenado o el reo. ¿Entienden? Pero no puedo declarar una causa imprescriptible o que no tiene posibilidad de beneficio de indulto en forma retroactiva. No. Es a partir del momento en que entra en vigencia para adelante. ¿Bien? Entonces, así todo este artículo 36 no existía cuando Menem, no estaba la reforma del 94, cuando Menem realiza los indultos. Entonces, ¿por qué era inconstitucional o fue inconstitucional estos indultos? ¿Por qué? Y la pregunta va a propósito, y es pregunta de examen, por lo siguiente, porque ustedes generalmente toman una cuestión ideológica, y empiezan a decir, porque fue una barbaridad el tema de los desaparecidos, porque fueron delitos de lesa humanidad, porque se apropiaron bebés, porque bla, bla, bla. Y todo eso podemos compartirlo, bien, desde el punto de vista ideológico, ético, y lo que ustedes quieran, pero estamos en constitucional. Entonces tenemos que hacer un análisis constitucional.
Y el tema es, y tomo la primera palabra que dijo Agustina, ella dijo que los indultos son una especie de perdón, y para perdonar, ¿qué se necesita tener? Para considerar a una persona culpable en nuestro sistema jurídico, yo lo dije en la clase pasada, ¿qué se requiere tener? Una sentencia. Una condena firme. Una condena. Vayan para la clase de atrás. Muchos de ustedes estuvieron en la clase de atrás. Yo me los acuerdo. Facundo, Ludmila, lo voy a nombrar uno por uno. Pero no lo tienen anotado. Una condena firme. ¿Qué significaba firme? Nogués, ¿estás por ahí? ¿Qué significa firme? Que era definitiva, profe. ¿Qué significa que es definitiva? Que no podía ser que esa condena quedaba tal cual era, que no se podía modificar. ¿Pero por qué? Alejandro, Marolia, ¿estás por allí? Jessica Potter. ¿Qué significa? Chicos, así les preguntamos en el examen. Profe. ¿Qué significa firme? Significa Sí, que ya pasaron las instancias necesarias para que la condena se pueda hacer efectiva, ¿o no? No, ¿cuáles son? A ver, ¿cuáles son las instancias necesarias? Explícame eso, a ver, porque puede ser que lo estés bien orientado. ¿A qué le llamas instancias necesarias? ¿Son todos los Donde- recursos? Los recursos. Donde ya no queda instancia de ¿Qué apelación. significa? Más que de apelación. Apelación es un tipo de recurso. Vamos a ver que hay muchas formas de ir escalando y de llegar a las cámaras y a casación y a la corte, ¿sí? Significa que es una condena, que la condena queda firme cuando ya no se pueden plantear más recursos, ya sea porque el abogado no los plantea o porque fueron planteados y son resueltos en forma negativa. Entonces ya no puedo ascender más en esa escala de recursos. Es inmodificable una sentencia. Esto que yo les estoy dando clase, todo lo que se da en clase, son preguntas de examen. Así les preguntamos. Ustedes pueden estudiar mucha teoría de memoria, que si no saben razonar así, no van a probar. Así les preguntamos. Y que cada palabra, y no es un reto, hablo en forma enfática, como recién me dice a mí Alejandro, que está bien, todas las instancias, pero a ver, explícame a qué le llamas instancias, porque si no pienso que él acertó una palabra, o sea, hay que darle fundamento, no digo que sea el caso, Alejandro, hay que darle un contenido a cada palabra. O cuando vos, Valeria, decís, bueno, porque ya está, y vos por ahí lo sabés, pero expresarlo en forma jurídica. ¿Saben esto cómo se logra? Estudiando. Y yo les di a ustedes una tarea para que hicieran para estas clases y no lo hacen. Entonces, perdonen, pero uno se enoja ¿por qué? Porque queremos tratar de que ustedes lleguen al parcial lo mejor preparados y ustedes son los que tienen, no digo que sean todos, desesperación por aprobar. Estudien. Les puse el ejemplo de la Facultad de Ingeniería el otro día. Les dan ejercicios y los chicos los hacen. Son menos, están estudiando todo el día, pero si no llegan a hacerlo, no les toman el parcial. No nos lleven a ese extremo, a que si ustedes no entienden y no hacen los trabajos y no estudian, no les vamos a tomar el parcial. Es para ustedes, no es para mí. ¿Qué hacen en toda la semana? Disculpen, pero no tienen un minuto. Si lo googlean, se lo da todo precisamente, no tienen ni siquiera que ir a la biblioteca. Entonces, estudien. Fíjense lo que decimos los docentes en clase. Entonces, lo más importante es lo que hablamos en clase. Cada clase del docente debería ser el momento de ustedes. Aprovechen, no en todas las facultades tienen la posibilidad de tener al profesor del otro lado. Bien, entonces, ¿se comprendió cuándo una sentencia queda firme y cuándo consideramos que una persona es culpable? ¿Qué pasó entonces con estos indultos de Menem? Menem, utilizando nada más que por supuesto fue una maniobra política, ¿sí? Y utilizando un argumento que decía que era para pacificar a la sociedad, se los dejo
librado a su libre, o sea, a su libre opinión y albedrío, ¿sí? Pacificar a la sociedad vendría a ser dejar nuevamente libre a todos aquellos responsables de esa época negra, y cuando hablo de eso hablo de una parte y de la otra, ¿bien? Pero más allá de que esto puede ser deleznable, que ustedes pueden decir, no, me parece perfecto que estén, eso queda a criterio de cada uno de ustedes, de la opinión. Lo importante acá es que no había sentencia firme. No había sentencia firme, porque todas aquellas personas que eran procesados aún, ¿sí? Que habían sido condenados por el tribunal, todos tenían recursos planteados ante las cámaras respectivas. Entonces, ¿qué pasó? No había sentencia firme, por eso es inconstitucional. Ese es un análisis desde el punto de vista constitucional. Por lo tanto, se precipita Menem, da los indultos, por supuesto, esto claro que fue pensado, el abogado, sus asesores, no es que lo hace, uy, qué barbaridad, no rindió constitucional. No, por supuesto que existieron sus razones políticas. Pero entonces él está, de esa forma está indultando a una persona que todavía no está condenada. Y por lo tanto falta uno de los requisitos para otorgar el indulto. ¿Soy clara? ¿Se comprendió esto? Si nosotros le preguntamos el tema de los indultos y la inconstitucionalidad, ¿se comprendió, Agustina? ¿Seguro? Bien. Pasemos a ver ahora la última parte de ese artículo 36. Hasta acá es todo. Cuando ustedes vean defensa del orden democrático, bien, y el sistema institucional, es este artículo 36 que hemos hecho el desarrollo. La última parte del artículo 36, que viene ya del reformado de 1994, miren, es una fotografía de lo que es nuestra sociedad hoy. Porque nosotros tenemos diferente nivel de conciencia y de análisis y de protección cuando hablamos del quiebre institucional y del sistema democrático, cuando hablamos de la corrupción. Entonces después no nos sorprendamos porque nosotros muchas veces vemos en los políticos y en los gobiernos corrupción. Porque precisamente acá tenemos la respuesta. Porque ya en 1994 se mira distinto, se castiga, la sociedad castiga o mira de diferentes maneras lo que es un acto que atenta contra el sistema democrático y en relación a la corrupción. Que a través de la corrupción también se está hablando del sistema democrático. Porque a través de la corrupción es un cáncer que carcome, ¿sí?, todas las instituciones, porque con ese dinero que se va desviando y que no se va utilizando bien, no tengo escuelas, no tengo hospitales, no tengo rutas, no tengo policía, ¿comprenden? Entonces es mentira que, ¿qué me importa a mí el político, el gobernante? No me interesa. Sí, pero y sobre todo, ¿a quiénes afecta la corrupción? A las personas de menores recursos, que son los que utilizan hospitales, los que utilizan precisamente el servicio público de pasajeros, los que van a las escuelas públicas, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros estamos dando la espalda a la corrupción, pues entonces estamos diciendo a los gobernantes que se ve plasmado nomás en la Constitución. ¿Quién lee, por favor? ¿Querés leer, Luis, el artículo 36, última parte? De donde dice atentará, ¿no? Exacto. Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurre en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. Y después hay otra partecita más. Sí, léela, ¿Salió? por favor. El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función. Bien, gracias. Vamos a analizar. Fíjense ustedes, dice, igualmente atenta contra el sistema democrático. O sea, ustedes leen eso y dicen, wow, qué bien. Seguimos hablando de un atentado, de una afectación del sistema democrático. El que incurriera en qué? 2 puntos ahí. Ahí vuelve a tipificar, nos vuelve a describir quiénes son y qué están haciendo estas personas que van a atentar contra el sistema democrático. Primero, incurriera en delito doloso. Cuando nosotros hablamos de dolo, le estamos poniendo una intención, ¿sí? En derecho penal el dolo es sinónimo de intención, distinto a la culpa. Bien, la culpa es cuando la persona, por ser negligente, por ser torpe, por no tener conocimiento, bien, no existe la intención, la voluntad de cometer el ilícito, ¿sí? Suelo poner siempre el mismo ejemplo. Si yo voy conduciendo y bueno, iba mirando el celular, ¿sí?, o iba apurada discutiendo con mi hijo, ¿bien?, o iba pensando en todo lo que tenía que hacer, ¿sí?,
o porque llegaban las 20 horas y no llegaba a mi casa antes de que Alberto saque las Fuerzas Armadas y entonces yo tenga que llegar a mi casa con el nuevo decreto. Entonces, ¿qué pasó? Sin querer embestí a una persona. Sin querer embestí a una persona. ¿Sí? Usted va a decir, bueno, pero qué negligente, iba mirando el celular, tienen razón, iba discutiendo con su hijo. ¿A quién se le ocurre con un adolescente y ponerse a hablar en el auto? Olvídense, va a ser discusión seguro. Entonces, en esos casos no hay intención, hay culpa. Podrán decirme lo que quieran, ¿sí? Aún teniendo en cuenta si provoqué la muerte de la persona. No interesa el resultado. Lo que se analiza es la intención, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de dolo, existe la intención de cometer el ilícito. Yo voy conduciendo y me cruzo con un alumno. Digo, allá va el que no enciende las cámaras cuando yo estoy y que es rebelde. Pues vamos a darle una lección. Entonces yo derecho voy y le apunto con mi auto. Estoy dando un ejemplo, por supuesto no es así. Ahora van a tener miedo de cruzarse conmigo en la calle. ¿Bien? En ese caso, existió el dolo, existió la intención, más allá de que, aunque a lo mejor le hice un raspón, porque el alumno ágil dijo, miren, acá viene la profesora que no le prendó la cámara, entonces ya estoy avivado. Entonces, ¿entienden la diferencia entre culpa y dolo? Entonces, acá cuando estamos hablando de enriquecimiento ilícito, estamos mencionando a personas que a conciencia, estamos hablando de funcionarios, ¿sí? De funcionarios o empleados dentro de la administración pública que a conciencia cometen delitos dolosos, incurren en delitos dolosos, contra el Estado. ¿Sí? La acción va dirigida contra el Estado. Estoy utilizando al Estado para aprovecharme, para beneficiarme económicamente. Y el resultado es que me enriquezco. Este funcionario, este empleado, con esa actitud dolosa, ¿sí? Con ese comportamiento doloso, tiene un beneficio económico. Tiene que haber un enriquecimiento. ¿Y por qué se llama enriquecimiento? Que es ilícito. Porque la causa, bien, la causa no es legal, no está respaldada y amparada por la ley. No es que me beneficio por un contrato, o por un empleo, o por un sueldo. No. Es algo que va contra la ley. Y acá no interesa si el Estado se beneficia o no. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes imagínense en todas las causas de corrupción y de denuncia que hay en el sur en relación al gobierno de Cristina Kirchner con la obra pública y la construcción de rutas. Cuando se analiza el enriquecimiento ilícito, te van a decir, bueno, encima no se hicieron las rutas, porque uno va por el sur, llega un momento que la ruta no está, se terminó, no hay camino, no hay nada. Entonces no está. No importa si la ruta se hizo o no, aunque tuviéramos nosotros pistas preciosas, ¿sí? En el sur como rutas, no interesa si el Estado se benefició o no. Acá lo que se analiza es la conducta dolosa de la persona y que ese funcionario, ese empleado se benefició. ¿Soy clara? Independientemente de que el Estado, el funcionario puede decir, no, mire, discúlpame, yo cometí actos de corrupción, pero fíjese qué lindo hospital. No importa. No importa el resultado, insisto, si el Estado se vio beneficiado o no. Nosotros encima, lamentablemente, tenemos en los anales de nuestra historia corrupción de funcionarios que encima no hicieron nada. Usted dice, ¿pero qué me está diciendo? Y bueno, chicos, pero si al menos las obras estuvieran hechas, pero ni siquiera eso, ¿sí? Como ahora que estamos después de un año, no sé cuántos meses, volvemos a tener saturación y estamos como cuando volvimos de España, ¿por qué? Porque todavía, ¿dónde están las camas? ¿Dónde está esto? ¿Qué hicimos durante un año? Y ahora otra vez pasamos por lo mismo. Y otra vez nos tenemos que encerrar, ¿por qué? Y porque faltan camas, porque el servicio de salud se va a colapsar. Un año estuvimos mirándonos las caras así como nosotros pensando, ¿sí? ¿Qué hacemos? Va a venir la pandemia. Se creía que el virus iba a desaparecer por arte de magia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos un año? ¿Bien? Entonces, ¿qué se analiza? Si existe delito doloso, la voluntad de la intención del funcionario o del empleado, que vaya dirigido contra el Estado, claro que sí, que tiene que estar el erario, ¿bien? Y que este funcionario o empleado se beneficia, tiene un enriquecimiento no apoyado en la ley, ilícito. ¿Sí? Pero fíjense ustedes cuáles son las consecuencias. Queda inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen. ¿Cuál es la diferencia con el párrafo anterior, cuando hablamos del quiebre institucional o del sistema democrático? ¿Cómo quedaban inhabilitados esos funcionarios? Para siempre. A perpetuidad.
A perpetuidad. Fíjense en la diferencia. En un caso, en el artículo 36, el primer párrafo nos dice que son imprescriptibles, que no van a ser indultados, que no van a ser conmutadas las penas, los actos son nulos, ¿sí o no? Una serie de características que vimos la semana pasada. Acá simplemente dice que el Congreso va a dictar una ley, que va a decir cuáles son las consecuencias, y lo único que dice es que va a quedar inhabilitado, pero ya no pone el mismo énfasis. Puede estar inhabilitado 2 meses. Y fíjense ustedes que la ley de ética pública, muchos se van arriba y dicen, no, usted me está cargando, es la 25.188, que es una ley que se dicta durante el gobierno de Menem, que es uno de los gobiernos más corruptos de nuestra historia. Y además, por el tipo de leyes que se dictan en la materia, vemos nosotros que los mismos legisladores, funcionarios, no tienen la intención de castigar y de caer contra los que cometen corrupción. Es como que yo dijera que tengo que dejo en manos de ustedes para que ustedes regulen la sanción para aquellos compañeros que se copian. ¿Sí? Y ustedes dictarían, no sé, pero quizás serían suaves, ¿o no? Con la ley que dictarían. Bueno, un llamado de atención y que mire para la esquina, dirían ustedes, pero no, ni siquiera que deje de cursar la materia, ni que le pongan un 2, ¿por qué? Y porque quizá ustedes dicen, y yo me copié alguna vez, o la verdad que tengo la intención de copiarme, pero no lo puedo hacer. ¿Se entiende lo que estoy analizando? Acá dejamos en manos del Congreso, donde muchas veces estamos diciendo que hay corrupción, que ellos mismos nos digan a nosotros cómo castigar la corrupción. Y así estamos. Pero ya la misma Constitución es mucho más laxa cuando habla de lo que es el sistema, el quiebre institucional por actos de fuerza, por usurpación, a cómo es por enriquecimiento ilícito. ¿Se comprende lo que yo quiero indicar? ¿Sí? Bien, esto es para analizar, porque la Constitución es un reflejo nuestro de la sociedad. Entonces después, y no nos preguntemos tanto por qué estamos en la situación decadente del Estado que tenemos, y porque hemos sido cómplices de todo eso. ¿Sí? En definitiva, somos cómplices. Nos molesta menos que el funcionario robe. No nos molesta que el funcionario robe. No nos molesta. Es más, muchas veces nos lo dicen en nuestras caras y no nos molesta, porque los volvemos a votar. Entonces, eso lo tenemos que analizar. Es como que a mí no me molestara que ustedes se copiaran. Entonces, aquel alumno que viene, que cursa y que no se copia, dice, en definitiva, yo soy un tonto porque no me copio, ¿entienden? Entonces, cuando nos da lo mismo desde arriba y desde abajo se hace lo que se quiere porque no hay motivación. Yo no estoy justificando que seamos todos corruptos para nada, pero ¿entienden que no nos molesta tanto? Y bueno, no nos molesta, total, no nos molesta. ¿Sí? Es grave. ¿Dudas al respecto? ¿No? ¿Damos el tema por sabido? Bien. Cuando yo doy el tema por sabido, sepan que después es para pregunta de examen. Perdí el programa. Bueno, pasemos a ver ahora un tema que nos pide el programa, que es la relación del Estado con la Iglesia Católica y la situación actual. Esto está en todos los libros, yo lo voy a dar rápido, porque quiero empezar a hablar de los tratados internacionales. Es un tema sencillo, pero les voy a explicar algunas cosas. Lo más claro que ustedes tienen que tener, y después ustedes lo complementan con contenido. ¿Sí? Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿a quién se le ocurre preguntar la relación con la Iglesia Católica? Lo preguntamos porque es un tema muy fácil. Y en general lo hacemos para, o que el alumno es brillante, bueno, le preguntamos esto porque está bárbaro, o si no, cuando el alumno viene muy mal, bueno, le preguntamos esto para ver si sale a flote. Y en general uno le tira como es salvavidas de plomo, porque se nos quedan mirando como diciendo, ¿qué me preguntan? Bien. Cuando nosotros hablamos de la relación del Estado con la Iglesia Católica, tenemos que ir al artículo 2, ¿sí?, de nuestra Constitución. Léelo, por favor, Milagros, al artículo 2. ¿Estás, Milagros Aguirre? Sí, no sé si me escuchás. Sí, la escucho. Bien, artículo 2. Léelo, por favor. Artículo 2. El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano.
Bien. ¿Este artículo qué es? ¿Una declaración, un derecho o una garantía? Si vos tuvieras que definirlo. ¿Cómo la pregunta? ¿Qué es? ¿Una declaración, un derecho o una garantía? ¿Quién me lo puede responder? ¿Se acuerdan la clasificación que empezamos a ver desde la primera clase? En realidad, doctora, la palabra sostiene es muy ambigua también. No, ahora vamos a analizarlo, Una pero ahora vamos a analizarlo, pero ¿qué es esto? ¿Se acuerdan de la clasificación de la primera parte de la Constitución, de las normas, que yo dije que encontramos declaraciones, derechos y garantías? Primera clase. Es una declaración. Es una declaración. Una declaración. ¿Por qué? Porque me está diciendo cómo se organiza el Estado en relación con la Iglesia. No establece ningún... Ustedes me pueden decir, bueno, no, pero hay un derecho a la Iglesia. No, eso es aparte. ¿Sí? Que a lo mejor a eso hacía referencia Bolucas cuando... Es una declaración. Me dice cómo el Estado se organiza, ¿o no? En principio me va a decir, bien, que hay una relación con una persona jurídica determinada que es la Iglesia Católica. ¿Sí? Un ejemplo de declaración. Un principio que organiza al Estado. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese artículo se lo suele estudiar como el principio de la confesionalidad del Estado. Cuando nosotros hablamos que el Estado argentino sostiene o abraza o tiene una religión oficial, no tenemos que confundirlo con el artículo 14 y 19 de la Constitución, que me hablan de la libertad de cultos o del derecho a sostener mi culto, el derecho a la intimidad en cuanto a mis creencias. Son cosas completamente distintas. Fíjense ustedes que una cosa es lo que el Estado, la relación del Estado con la Iglesia, ¿bien? Y muy distinta va a ser la relación de las personas, de los habitantes, de los ciudadanos, de los extranjeros, en relación con su culto. Nosotros por el artículo 14 tenemos libertad de cultos, de profesar el culto que tengamos de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a nuestras inclinaciones. Esto amparado por el artículo 19 de la Constitución cuando se habla del derecho a la intimidad, ¿verdad? Siempre y cuando no se ponga en riesgo a terceras personas, bien. Siempre y cuando el culto que quiero profesar esté reconocido debidamente por el Estado, pero más allá de eso, después puedo profesar el culto dentro de esos límites que yo elija. Distinto es cuando hablamos de la confesionalidad del Estado. Y acá vamos a ver el verbo que emplea, que recién hacía mención Lucas. ¿Qué significa sostener? Esto fue variando de acuerdo a nuestra historia constitucional. Tenemos que marcar etapas. Una es desde 1853 hasta 1966. La segunda etapa iría desde 1966 hasta 1994. Y después tenemos la etapa de 1994 en más. ¿Por qué? Ya desde el preámbulo nosotros vemos que ¿qué se menciona en relación a la confesionalidad del Estado? ¿De qué nos habla el preámbulo? ¿Qué menciona en relación a este tema? Dice, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Invoca la protección de Dios. Fíjense qué importante la influencia de la religión, porque en el preámbulo, que es muy breve, que es muy cortito, ya directamente me habla de Dios. Bien, y el artículo segundo ya menciona este sostenimiento del culto católico, apostólico y romano. ¿Qué significa sostener? Hoy día, el sostener el culto católico, apostólico y romano significa que el Estado, a través de su presupuesto, realiza aportes a la Iglesia Católica. Es un sostenimiento económico, es una ayuda económica. Y ustedes me van a decir, bueno, pero qué injusto, ¿cómo puede ser que sea una ayuda a la Iglesia? ¿Y cuál es la razón? ¿Dónde está el fundamento de este artículo 2?
¿Por qué nosotros abrazamos esa religión y sostenemos esa religión? Quizá lo vieron en historia, quizá lo vieron cuando vieron el tipo historicista de la Constitución. ¿Por qué? Eso viene más de costumbre, digamos, porque desde la conquista que por los españoles que vienen con esa religión, digamos, impusieron esa religión en lo que sería toda Latinoamérica. ¿Pero por qué la impusieron, Lucas? ¿Por qué? Y porque Podrían haber... antiguamente ¿cómo se dice? El poder era de forma lineal y venía desde Dios al rey, digamos, en ese caso. ¿Por qué? Porque la conquista vino ¿de qué país? Españoles. De España. ¿Y los españoles cuál era la religión que ellos profesaban? Eran católicos, eran reyes católicos. No era así en toda Europa. Recuerden ustedes que después Europa se dividió entre los que eran protestantes, ¿se acuerdan la lucha? Entre Francia, entre los Países Bajos, fue una lucha impresionante, no eran todos de toda la religión católica, después hubo una división, una escisión. Ocurre que, además de los reyes españoles, ser católicos, que fueron quienes enviaron las primeras o apoyaron las expediciones, entre ellos la de Colón, además la Iglesia, una vez que hace pie acá la corona española, además la Iglesia viene específicamente en función de misionar. ¿Quiénes fueron los primeros que establecieron misiones acá? Para colonizar, ¿sí? Para civilizar. Los jesuitas, que luego pasan a tener tanto poder como los reyes católicos, como la corona española, ¿sí? Y por lo tanto se produce una expulsión de los jesuitas porque disputaban poder, disputaban verdaderamente poder, la misma orden que pertenece el Papa Francisco. Disputaban poder con la Iglesia, con la corona. ¿Bien? Entonces, eso está en nuestras raíces, es parte de nuestra historia. Nos puede parecer bien, mal hoy día, decimos, bueno, pero ya eso está superado. Recuerden ustedes que en el gobierno de Macri hubieron algunos proyectos y algunas ideas se fueron deslizando de quitar este artículo 2 y de quitar el sostenimiento de la Iglesia Católica. Un Estado que está quebrado, un Estado que no le alcanza, que tiene más gastos que ingresos, decir, bueno, vamos a empezar, se justifica seguir sosteniendo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. O sea, se los dejo a ustedes como idea para que piensen. ¿Dónde se ve ese sostenimiento? Por ejemplo, en la contribución que se hace a las escuelas católicas. No sé ustedes a qué escuelas fueron primarias y secundarias. ¿Algunos fue una escuela católica? Al Peralta Ramos, al Don Oriones. Bueno, van a ver ustedes que las cuotas son mucho más económicas. ¿Y por qué? ¿Porque el colegio es inferior? No. El 70, el 75, el 80, el 85% de los sueldos es pagado por el Estado, de los sueldos de los docentes, ¿verdad? Entonces, se habla de este sostenimiento que quedó, ¿sí? Por eso yo hablaba del tipo historicista, que recoge la historia y las costumbres de nosotros en ese momento. En 1853 hasta 1966, y esto es lo más importante que ustedes deben conocer de este tema, el Poder Ejecutivo, y ojo acá con las palabras que empleo, no hablo de gobierno, hablo del Poder Ejecutivo, el presidente, entre sus atribuciones, el viejo artículo 86 de la Constitución, que ahora sería el 99, el viejo artículo 86, hablaba que el Poder Ejecutivo, el presidente, tenía el uso del patronato. Era una atribución del Ejecutivo, el ejercicio del patronato. ¿Y qué es esto del patronato? Pues era una atribución que tenía el Ejecutivo de participar activamente en decisiones de la Iglesia que estaba acá instalada en el territorio argentino. ¿Sí? ¿Y de qué manera participaba? Por ejemplo, en el nombramiento de obispos, cuando tenían que incorporarse nuevas diócesis acá, nuevas comunidades. Entonces, participaba activamente, se necesitaba su consentimiento, era escuchado, directamente tenía injerencia el presidente en esos asuntos de la Iglesia. ¿Por qué? Y porque nosotros teníamos una religión oficial, porque nosotros participábamos con nuestro presupuesto contribuyendo con la Iglesia. De ahí que existiera como característica para ser presidente pertenecer a la religión católica, apostólica y romana.
¿Entienden por qué? Y porque ya que vas a ejercer el patronato y ya que vas a estar inmiscuido en los temas de la iglesia, pues lo menos que te podemos pedir es que seas católico. Antes, entre los requisitos para ser presidente, se requería ser católico, apostólico y romano. ¿Me van siguiendo hasta acá o hablo muy rápido? ¿Me siguen? Bien. Entonces, ¿por qué yo menciono hasta 1966? Porque en ese año se firma un concordato con la Iglesia Católica. Concordatos son los tratados internacionales que se firman con la Iglesia. No se le llama tratado internacional. La Constitución lo llama concordato. ¿Bien? Entonces, en ese concordato, el Poder Ejecutivo deja de tener, se suprime, en ese acuerdo internacional, se suprime el patronato. Pierde el patronato. Insisto, escrito en un tratado internacional. En la Constitución, en el artículo 86, seguía mencionando, seguía estando escrito que tenía el patronato. Ahora más adelante vamos a explicar por qué hago hincapié acá, pero esto es importante. Entonces, a partir de 1966, el Poder Ejecutivo ya no tiene más el ejercicio del patronato, aunque lo decía la Constitución, pero de hecho no lo ejercía, y todavía como requisito para ser presidente, porque estaba escrito en la Constitución, se exigía pertenecer a la religión católica, apostólica y romana. En 1994 se reforma la Constitución. Y ahí directamente se borra, se quita, hoy día es el artículo 99, de las atribuciones del presidente, se borra el patronato y se quita la atribución de que el presidente tiene que pertenecer a la religión católica, apostólica y romana. ¿Por qué? Porque ya no tiene más injerencia en los asuntos de la iglesia. Claro que la iglesia tiene que comunicarle al jefe de Estado si se va a nombrar, quién es el obispo, si se va a establecer una nueva diócesis acá, pero se lo comunica, se lo hace saber, como el Estado, que es una forma de Estado, que es el Vaticano, se lo comunica al jefe de Estado argentino. Pero ya el jefe de Estado argentino no tiene injerencia en la elección, en la votación. ¿Soy clara en la distinción? Entonces, a partir de 1994, cuando ustedes estudian requisitos para ser presidente, ya no se necesita tener ese requisito de pertenecer a la religión católica, apostólica y romana. Menem, de hecho, cuando quiere ser presidente, debe bautizarse. Él era de otra religión, pero tiene que bautizarse, convertirse al cristianismo precisamente para cumplir con ese requisito que le exigía la Constitución. ¿Esto se comprendió, este derrotero? Bien, entonces nos piden cómo queda la situación actual. Bueno, la situación actual es, por supuesto, nada más que de un compromiso o de un aporte económico. Nada más. Un sostenimiento económico. Sostener es que partidas presupuestarias van a ir a ayudar y apoyar a la labor de la Iglesia. Pero no significa que el Estado, ¿sí?, que desde el Estado se tiene que estar propiciando ni siquiera campañas para concientizar sobre el catolicismo, ni siquiera campañas para estar, ¿no?, apoyando o desarrollando la doctrina de la Iglesia. No, no, no. No se habla de nada de todo eso. Se trasunta, se traspasa, se representa con un sostenimiento o con un apoyo económico. ¿Sí? ¿Se comprendió esto? Básicamente esto es lo que nosotros le preguntamos. Voy a volver ahora, después cuando veamos el tema de los tratados internacionales, voy a volver sobre esto nuevamente, porque ahí nosotros vemos que hay una inconstitucionalidad. Bien. Ah, bueno, gracias Alejandro por decirlo, gracias. Bien, a ver. ¿Hasta acá dudas, consultas? ¿Yo puedo preguntar algo decir sobre eso? Claro que sí, sí. ¿También tiene algo que ver que antiguamente, digamos, la iglesia funcionaba como registro de las personas? No, vos decís en cuanto al sostenimiento económico, católico, perdón, el sostenimiento económico. Sí, porque antes, viste, los nacimientos, Sí, los casamientos, sí. todo se registraba en la iglesia. Es más, sí, no, eso más que nada, sí lo registraba porque acá nosotros todavía no había una organización instalado nada. Incluso también se menciona como esta especie de patronato, no solo nuestra raíz histórica tan profunda, que es que nos vienen a colonizar los mismos católicos, sino que además, durante el gobierno de Rivadavia, se expropiaron tierras y se quemaron bienes y se quitaron bienes a la iglesia.
Entonces, como una forma de reparar ese daño que se había producido o se había hecho desde el mismo Estado, ¿sí? Que había habido como una persecución. Básicamente esos son los dos fundamentos históricos que se le pueden encontrar. Lo que vos decís que está muy bien es, bueno, en la Iglesia muchas veces, claro que fue sostén y que fue supliendo muchas de las actividades del Estado. Sí, 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 claro que sí, como vos decís, a través de un registro de nacimientos, de defunciones, de bautismo. Eso está perfecto, incluso antes de que se crearan los registros civiles, ¿bien? Y a través de labor que muchas veces va cumpliendo la Iglesia y que no hace el Estado, como por ejemplo asistencia a los pobres, ¿bien? Que en su momento lo hizo con los indígenas. Pero básicamente el motivo es nuestra raíz histórica, ¿sí? Por estas dos cuestiones, por la colonización y por esa forma de indemnización por la quita de la tierra o las persecuciones que se le hizo a la Iglesia en su momento. Bueno, ¿cansados? ¿Seguimos un poco más? ¿No se me quedan dormidos? ¿Algo para comentar, decir? También los sueldos, ¿no? Se le abonan a los curas, a los obispos, cobran salarios a través del Estado, y se realizan los aportes jubilatorios y demás. Exactamente. Por eso insisto, este es el modelo que tenemos nosotros hoy. Después, acá también el programa hace referencia a la relación del Estado con la Iglesia. Y bueno, ha tenido mucha fluctuación. Nosotros no podemos ser inocentes y considerar que la Iglesia es un verdadero Estado y que tiene muchísimo poder político y que no hay inocencia en su comportamiento ni en sus palabras. ¿Sí? Nosotros hemos visto el último tiempo, el gobierno de Macri, el gobierno de Cristina, ¿no? La relación cómo fue fluctuando y cambiando en relación al Vaticano, representado por el Papa Francisco en relación con la Iglesia, y cómo cada palabra, ¿no? Y que la mirada del jefe del Vaticano incide directamente, y es una manera de hacer política también, porque redunda e incide en los temas nuestros. ¿Bien? Pero más allá de eso, está muy bien lo que aportás, Graciela, y hoy solo es un aporte de punto de vista de una relación económica. ¿Bien? Bueno, ustedes estuvieron viendo, yo supongo, que habrán llegado a ver con el doctor García Arena el tema de supremacía de la Constitución, ¿o no? ¿No? Quiero creer que no lo vieron, porque es un tema muy importante. Si lo hubieran visto, esto ¿no empezaron todavía a verlo? ¿No? Bien. Acá nosotros vamos a ver una parte del tema de supremacía, pero se complementa con el tema que da Diego, que tiene la unidad específicamente de supremacía. A ver, básicamente para que se sepa de qué estamos hablando. Cuando hablamos de supremacía de la Constitución, que es una característica del sistema republicano, acuérdense ustedes, dentro de las características de la República está que tenemos una Constitución suprema. La supremacía la podemos dividir o definir desde el punto de vista formal o desde el punto de vista material. Cuando hablamos desde el punto de vista formal, estamos haciendo mención a que la Constitución es la norma más importante de todas. Por encima de ella no hay ninguna, y cuando hablo de norma me refiero a norma en sentido amplio. Me estoy refiriendo a otra Constitución, a un código, a una ley, a un decreto, lo que fuere. No hay ninguna otra norma que esté por encima. Es la más importante de todas. Y cuando hablamos de supremacía en sentido material, estamos indicando que la Constitución Nacional es la base de todas las otras normas. Usted me dice, bueno, pues esta mujer me quiere confundir, esto es muy fuerte para un jueves a las 9 de la mañana. Tranquilidad. En general ustedes cuando estudien con Diego se menciona siempre, se habla de una pirámide. Entonces yo, ¿dónde ubico a la Constitución? En sentido formal, en la cúspide, en su vértice superior, y en sentido material, en la base. Entendemos, creo que es fácil entender, que por encima de la Constitución no hay otra ley más importante, no hay ninguna. Por ahora nos quedamos con eso, ¿sí? No hay ningún instrumento jurídico más importante que la Constitución. Eso se comprende. Ahora, ¿qué significa que es la base de las otras leyes? Bueno, significa que la Constitución Nacional nos indica
cómo se deben realizar las otras leyes o las otras normas. La misma Constitución Nacional me indica a mí cómo se dictan las leyes, cómo se dictan los decretos, ¿sí? Cómo se dicta todo el resto del ordenamiento jurídico. Está en la Constitución. Es decir, ¿pero cómo tanto? No, claro, está en el artículo 75, en el artículo 76, en el artículo 99. Lo vamos a estudiar sobre todo para la segunda parte de la materia. Porque la Constitución Nacional es la que funda y organiza nuestro sistema jurídico. De ahí que surge el término de inconstitucionalidad. Cuando nosotros ayer escuchamos a Alberto Fernández y estamos expectantes por el decreto y demás, y ustedes escucharán que cuál es una de las principales, desde el punto de vista constitucional, no me hablen como el vecino de la esquina, no. Desde el punto de vista constitucional, ¿cuáles son las dos primeras críticas que se les puede realizar a ese decreto? Usted decía, ya no, ni lo leyó y está en contra. No, esperen, denme el derecho a expresarme. ¿Cuáles son las dos objeciones constitucionales que se realizan? Y no me van a decir que cierra a las 8 y yo no me puedo ir al boliche. No. A ver, constitucional les estoy diciendo, chicos. ¿Cuáles? ¿Escucharon algo? ¿Se informaron? Libre tránsito por el territorio argentino. No, antes que eso, Lucas. No está mal lo que vos decís. Eso lo vamos a estudiar la clase que viene. Antes que eso. ¿Alguno leyó? La libre circulación. No, es lo mismo que dice Lucas. No, antes que eso. ¿El derecho a la educación? Ustedes me están hablando, está bien, están adentro como si lo podíamos graficar, ustedes están adentro del decreto, caminando por el decreto. Yo les estoy diciendo, mírenlo desde más arriba. Pensé que algunos había leído, o ayer se hablaba de eso. Lo que pasa es que cuando uno lee, lo dicen al pasar, lo dicen sobre todo los abogados periodistas, no el periodista, porque esto es de derecho. ¿Cuál es la característica? Que a partir de ahí, no podemos después decir que es constitucional. O sea, seamos conscientes, estamos entrando por la ventana. Listo, nos gusta que entren por la ventana, genial, pero a ver, estamos entre ustedes, qué puntillosa. No, pero es que es constitucional. Constitucional, no estoy diciendo yo que es la norma que funda, es la base. Esto es como que ustedes tengan una casa divina, unos cuadros divinos y unas cortinas preciosas, pero que los cimientos están todos que se caen. Y que salir corriendo de ese edificio que se te viene encima, ¿entienden? No, pero mire qué cuadros tengo. Sí, pero a ver. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Se habla de la inconstitucionalidad del decreto. Y muchas veces se usa la palabra inconstitucionalidad y no tenemos ni idea de lo que estamos hablando. ¿Qué significa que es inconstitucional? Que se está modificando lo que dice la Constitución, que no se está respetando lo que dice la Constitución. Y esto yo lo voy a ampliar la clase que viene porque justo nosotros tenemos que hablar de este tema. ¿Y qué es? Bien, que por decreto nos están limitando derechos. Si ustedes me lo dicen en el examen, me lo hubieran dicho antes que Alberto y que la pandemia, yo directamente les apagaba el Zoom y me iba, porque es una barbaridad lo que están diciendo, ¿sí? Y además está afectando el federalismo, porque está dictando normas para ser aplicadas por todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires cuando no ha sido delegado por las provincias. ¿Ustedes federalismo empezaron a ver con Oscar? ¿Pagni? Bueno. ¿Quién le delegó al Poder? ¿Quién le delegó a la Nación esas materias sobre las que está legislando? Como decía Ludmila, el derecho de educación. ¿Por qué? Y el derecho de circulación, como bien dijeron los chicos, en algunos casos, solo en algunos casos cuando se justifica, por cuestiones de defensa, y veremos, lo puede afectar el gobierno federal. Entonces es inconstitucional. Y usted va a decir, pero está tan quisquilloso hoy. No, hablemos de esta manera. Después veremos si es acertada o no la medida. Pero de entrada eso es inconstitucional. A mí ya de entrada me hace ruido. No se pueden hacer las cosas bien. Y lo que a mí más me llama la atención, que el presidente es abogado. Que no pueden, si no salgamos a buscar con quién rindió constitucional para ver quién le aprobó la materia. Usted puede decir, mire, yo conozco de alguien que aprobó con usted y también, bueno, sí puede ser, no me lo diga porque me pongo a llorar, puede ser, ¿sí? Los he detectado algunos, los he detectado en el manejo, en ejercicio profesional. Yo dije, madre mía, ¿en qué pensaba yo cuando le dije que tenía un 4 en constitucional? Bueno, nos pueden engañar, pero a ver, háganlo por ley. Y usted va a decir, no, está muy apurado.
Pero, a ver, después ya de un año de pandemia, no sabíamos que iba a pasar esto, bueno, no importa, está bien, pongamos que no, pero envía la ley al Congreso. Ya sabes, o sea, tenés asesores. ¿No? ¿Entienden a lo que voy? No es algo menor. No es algo menor. Sí. Pero no se toma como un caso excepcional, más allá de lo que es inconstitucional. No. La excepción podría ser, por eso te digo, la excepción para dictar un decreto de necesidad de urgencia, lo vamos a estudiar para hacer una parte de la materia, una de las primeras cuestiones es que sea algo sorpresivo, imprevisto. Ya la pandemia no lo es. Ya Valeria no lo es. Como decir, no, ¿cómo? Y no, ya no lo es, chicos. No estamos desde marzo del año pasado. Primero. Y en segundo lugar, aun cuando fuera un decreto de necesidad de urgencia, tenés que enviar el proyecto por ley al Congreso, en forma automática, en forma inmediata. ¿Comprendés? Ya lo vamos a estudiar cuando veamos nosotros decretos de necesidad de urgencia. Pero a ver, lo tenés que llevar al Congreso, porque lo vamos a ver la clase que viene. El único que puede restringir los derechos que mencionaron vos, los chicos, todo, de circular, el de enseñar, el de ejercer el comercio. ¿Bien? Son todos derechos, pero y aún así, si lo querés establecer por decreto, pero no avasalles a las provincias, en el decreto decís que cada jurisdicción va a regular el cierre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La regulación del comercio no es federal. Deja que sean las provincias. No sé si soy clara, quizá lo vamos a ir entendiendo más cuando ustedes vean federalismo. No se lo delegaron las provincias. No le dijeron las provincias en 1853, mira, estas materias las dejamos algo. No sé si ya vieron federalismo, ustedes me siguen con las cabecitas que sí. Vieron federalismo con Oscar. Vieron que hay atribuciones que las provincias delegan y que las provincias no. Estas no la delegaron. ¿En qué caso de necesidad de urgencia? Estás arrasando el federalismo. No. Profesora, pero ¿por qué las provincias no reaccionan ante eso, o la Corte, y hay como un silencio, una aceptación implícita de lo que está pasando? Yo te tengo que contestar en forma correcta o lo que pienso. Hay algunas provincias, como por ejemplo Santa Fe, al menos Córdoba. yo leí de la mañana, que dijeron, bien, eso se planteó ante la justicia. Acá la justicia de Mar del Plata se planteó. Precisamente el año pasado con el tema de los gastronómicos, que finalmente no cierran acá en la ciudad de Montenegro, no cierra, porque se planteó eso. Y estaba el representante del Poder Ejecutivo, estaba el representante, el juez federal, el representante de la provincia, del gobernador Kicillof y de Montenegro, y no supieron qué contestar, porque es inconstitucional. Vos me decís por qué, porque son los vicios que tenemos en la política, porque no tenemos ni jueces valientes, ni gobernadores, porque todos dependen, la mayoría de qué dependemos, de otra gran cuestión que van a estudiar con Oscar Pagni, que es, dependen del Poder Ejecutivo que le envíe los fondos. Vos fíjate ahora que el jefe de la Ciudad de Buenos Aires dijo no puede, vamos a ver cuánto resisten. Resisten, pero no es que yo estoy propiciando una revolución, no, aplicar la Constitución. Y el primer día de clase yo les dije, y lo repito desde hace 27 años que doy clase, si no tenemos un poder judicial independiente, estamos mal. Estamos mal. Porque antes, cuando yo daba ejemplos, antes de la pandemia, bueno, usted puede decir, esta es tan constitucionalista, a mí qué me importará el tratado internacional, qué me importa, qué me importa la designación de los jueces, se fue avanzando. Pero ahora en la pandemia sí me importa si no puedo transitar, sí me importa si no me puedo educar, sí me importa si no puedo comerciar o no, sí me importa si me cerraron el restaurante o me cerraron el boliche, ¿se entiende? Y si no tenemos un poder judicial fuerte, independiente, comiencen a ver ustedes cuántos funcionarios, gobernadores, políticos y jueces independientes tenemos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta corta? Yo vivo en Santa Clara y mi hija trabaja en Mar del Plata, la más chica sale tarde y llegó 12 y unos minutos a Santa Clara, y la paró la policía y le dijo que no podía estar en la calle porque había toque de queda. Esa es la palabra que ellos usaron, esas palabras. No. El toque de queda, que incluso el otro día yo creo que el doctor Pagni escribió un artículo al respecto. No sé si se los mencionó Oscar, después lo voy a buscar porque es muy buen artículo. El toque de queda no existe, el toque de queda jurídico no existe, eso es un invento que se ponen esos nombres que
que te habla la prensa y todo eso, no existe el toque de queda. La única forma, y lo vamos a estudiar nosotros, la clase que viene, la única forma de restringir derechos, ¿bien? Incluso el derecho de circular es a través del estado de sitio. Que acá es otra respuesta para Valeria, vos que me preguntabas. ¿Cuál es la manera? Declarar el estado de sitio. Me vas a decir, bueno, ¿por qué no lo declaran? No sé, acá ya estamos haciendo especulaciones. Si quieren podemos especular, no quieren porque tienen miedo que si declare que el estado de sitio la gente no cumpla. Vamos a ver si ahora se cumplen estas medidas. Porque también yo considero que como gobernante, si vos podés, es como padre. ¿Yo por qué les exijo a ustedes como docentes? Porque vayan a ver lo que es mi hijo, madre mía, ninguno de ustedes quisieran ser mi hijo, ¿bien? Porque es así, yo no les exijo a ustedes nada que no exija mi casa. Entonces, estos gobernantes, después del velorio de Maradona, después de las marchas sociales que están todos los días, ¿qué nos van a decir ahora? ¿Que no podemos circular por la calle? ¿Entienden la incoherencia? ¿Entienden? Como el caso del papá, que no pudo entrar a despedirse de su hija. Por ejemplo. Entonces, el toque de queda, Graciela, no existe. Es un invento, ¿bien? Ahora, yo no estoy diciendo, pero usted me dice, entonces, ¿cómo se detienen los contagios? No estoy diciendo que no se tome medida, no, por Dios, y que nos cuidemos, pero dentro de lo que dice la Constitución, no sé si es tan difícil esto, dentro de lo que dice la Constitución, cumplamos el marco de lo que dice la Constitución, entonces así vamos a ser serios. Yo no les puedo exigir a ustedes una cosa si acá ven que yo en realidad no estoy designada, me prestaron la cámara y en realidad no sé nada de constitucional. Entonces, pues esta mujer que me viene a exigir, si es un cachivache. ¿Entienden a lo que voy? Entonces seamos serios, nos ponemos dentro de la Constitución y ahí sí, tiene herramientas suficientes. Pero para eso hay que tener autoridad. ¿Entienden? Tenemos que empezar a ser serios. Esa sería la respuesta, ser serios. ¿Bien? Como políticos, como ciudadanos y como todo. ¿Bien? Y claro que nos podemos cuidar. Entonces eso nos otorgaría seguridad, porque cuando vos ves que los funcionarios toman las medidas de acuerdo a una decisión reflexiva, de acuerdo a la Constitución, ¿no les da seguridad a ustedes que se apoyen la Constitución el presidente? Y yo creo que sí, porque si no se cae en algo, y tomo acá lo que decía Lucas, que el poder venía de Dios, como hacía Luis XIV, que el Estado era él, entramos en la arbitrariedad, y cuando entramos en la arbitrariedad no estamos pisando firme, porque es cada uno hace lo que quiere. ¿Entienden a lo que voy? Como Estado de Derecho, lo único que podemos, o sea, tener seguridad jurídica, nuestra pared en la espalda es la Constitución. Bueno, ¿qué dice la Constitución? No es algo menor. Y a nosotros nos toca, muy importante esto, porque son ejemplos de hoy. No les vengo con el decreto de hace 7 años atrás, es hoy. Para que ustedes vayan viendo, como recién decía Graciela, y bueno, ¿y qué hacen los jueces? ¿Y qué hacen este funcionario? ¿Y qué hace el gobernador? Para que nosotros empecemos a analizarlo desde el punto de vista constitucional. Soy clara cuando les digo que tenemos que analizarlo desde el punto de vista constitucional, es otro enfoque. Es un enfoque más de abajo, es un enfoque más estructural. ¿Sí? ¿Se entiende, Facundo? Córdoba ya. Entonces, una cosa es la supremacía en sentido formal y otra cosa es la supremacía en sentido material. Y acá esto va más allá de la política. Que ustedes digan, no, a mí estoy de acuerdo con Alberto, no las medidas. Es otra mirada. Es otra mirada. Podemos estar de acuerdo no con la medida, pero a ver, hagamos las cosas como dice la Constitución. Y si no, blanqueemos. No vamos a hacer nada que dice, bueno, listo, entonces perfecto. Son otras reglas del juego. Esto es como cuando yo jugaba con mi hijo cuando era chico, que él no había reglas, me ponía a jugar a la lotería, no iba, entonces listo, ya está, vas a hacer trampa de que empezamos a... No he hecho mal, ya lo acepto y digo bárbaro. Pero si no, si vamos a tener reglas, las cumplimos. ¿Sí? Bien, entonces cuando nosotros hablamos de la supremacía, tenemos que tomar en cuenta esos dos puntos, en sentido formal y en sentido material. Hasta 1994, nosotros podíamos, era más fácil para los chicos que estudiaban antes, solamente se encontraba la Constitución Nacional como norma más importante. A partir de 1994 esto se modifica. Conmigo solamente van a estudiar
para que les clarifique, porque esto van a volver con Diego, tiene una unidad especial de eso, conmigo van a ver la relación de la Constitución con el derecho internacional. Eso es lo que estudian conmigo. Constitución con todo el derecho internacional. Con Diego van a ver la supremacía de la Constitución con toda la legislación interna. ¿Bien? Entonces, hasta 1994, el derecho internacional, que es ahí donde nosotros encontramos los tratados, ¿sí? Los tratados internacionales, que van a ver que nuestra Constitución los llama tratados internacionales o concordatos. Cuando vean que aparece la palabra concordato, yo se los mencioné recién, es un tratado que se hizo con la Iglesia. Y usted me dice, bueno, pero mira, quisieron complicar, ¿por qué no se le puede decir tratado? No, porque se entiende que la Iglesia es un estado particular, porque en sí no está solamente en una sola parte asentada, sino que los cristianos o los fieles están distribuidos en todo el mundo, y que por lo tanto tiene injerencia en todo el mundo, y las materias a las cuales se refieren son fundamentalmente de fe, de creencias. Entonces, por las personas, por el ámbito territorial y por la materia, se les da otro nombre. Pero son tratados internacionales. ¿Bien? Si los tengo que clasificar, los ubico a la par de tratados internacionales. Entonces, estos tratados internacionales se pueden firmar con un solo Estado, uno solo, con varios Estados, o con otro tipo de organizaciones internacionales, que acá entran a jugar las ONG. Hasta 1994, insisto, todo el derecho internacional se encontraba por debajo de la Constitución. La Constitución Nacional siempre estaba por encima de lo que decía un tratado internacional. De tal manera que el Estado argentino podía negociar, firmar, realizar un tratado internacional, que si después la Constitución nuestra decía otra cosa, pues no se iba a aplicar en nuestro territorio. Siempre se privilegiaba lo que decía la Constitución. Cuando comienzan a abrirse, sobre todo cuando empiezan a ampliarse las comunicaciones, ¿sí? El surgimiento de Internet y demás, los estados empiezan a ser tan cerrados, porque antes era como que cada uno estaba en su estado, fronteras adentro, como si yo en mi casa estoy ahí, no miro ni siquiera por la ventana. No había tanta relación internacional, ¿sí? Tanto intercambio cultural, económico entre los estados. Cuando comienza, que ustedes lo vieron con Oscar Pagni, este estado amplio y de integración, el derecho internacional, las relaciones entre los estados comienzan a ser más importantes y el derecho internacional también más vasto, más fluido. Entonces ahí nosotros debemos adoptar una postura un poco más ayornada, más moderna. Y es cuando en 1994 se incorpora el artículo 75, inciso 22. Vayamos a él y no se me desmayen, porque es un inciso muy largo. Este inciso nosotros lo vamos a estudiar todo, lo vamos a ir detallando, clasificando para que sea sencillo. No es difícil, ¿sí? Es más lo que asusta, de largo, que usted dice, oh, esto yo mío, no tengo que estudiar memoria, no. Es más lo que asusta que lo que es. Los voy a dejar acá, porque ya les hablé mucho, y no quiero que ya terminen más mareados de lo que estaban. La clase que viene vamos a ver cómo se confeccionan, cómo se realizan los tratados internacionales, y voy a tratar de terminar con este tema de los tratados, ¿sí? Esto es un tema importantísimo en la materia, porque además se relaciona con supremacía. Luego les indico en el mail en el grupo, así para el que tenga dudas o quiera empezar a trabajar, realizar el trabajo, y quedamos pendientes para las dudas que tengan. ¿Alguna consulta? ¿Le está quedando alguna consulta en relación al examen? De los temas que ingresan, de cómo es la modalidad. Todos sabemos que es el 14, creo que la fecha les va bien, a las 8 de la mañana. ¿Sí? ¿Alguna otra cuestión? ¿Van estudiando? No, están con obligaciones, con civil. Más o menos. Bueno. Si no tenemos ninguna consulta, nos vemos entonces el jueves que viene y nos comunicamos por el grupo cualquier cosa. Chao chicos, que tengan buen día. Gracias. Chao profesora. Chao. Igualmente. Gracias a ustedes. Hasta luego, profe.